Hola, muy buenos días, tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos están viendo. Bienvenidos a Preguntas de Fito Rodríguez, este filial que tenemos de las Babas de Pablo, por medio de este podcast, en el cual ya saben que por medio de mi voz, por medio del sonido, de lo que estamos platicando, nos concentramos en los temas. Hoy hablaremos del placer y todo lo que tiene que ver alrededor de todas las teorías, tanto psicológicas como reales, que tenemos acerca del placer. Así que bienvenidos y corre el intro. Esto es Preguntas con Fito Rodríguez. ¡Bienvenidos! Fíjense que este tema del placer es muy bonito porque desgraciadamente todo lo que en los temas que tienen que ver con sexo, con sentir bonito, con la relación sexual, no con sexo netamente, porque por ahí tenemos una confusión que en otro tema vamos a tocar, en el cual siempre pensamos o nos han dicho que sentir bonito puede llegar a encaminarte un mal. Ya todos tupimos a nuestra abuelita, a algún familiar que déjese ahí niño, en vez de estarnos guiando de por qué nos tocamos, porque sentimos bonito. Y desde ahí empiezan ciertas cosas que no están bien definidas en los temas del placer. Miren, vamos a empezar bien por la definición y de ahí nos vamos a desarrollar en un sinnúmero de temas que tenemos. Ojalá podamos acabarlo, si no lo voy a dividir en dos partes para tener la base del placer y de ahí irnos a lo que es el exceso del placer, que sí te puede llevar a un desorden en tu vida bastante fuerte. Fíjense bien, ¿qué es el placer? El placer es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. La palabra como tal proviene del latín placere, que significa gustar o agradar. Fíjense, ahorita lo que se me acaba de venir a la mente, y si es muy cierto, en la Edad Media ya saben que hubo una etapa de oscurantismo, por así decirlo, principalmente en Europa, que no había mucha tela de dónde cortar. Estaban prohibidas muchos libros, mucha filosofía, mucha ideología, y todo se relacionaba a una fuente de ver a Dios de una manera equivocada, muy cerrada. De hecho, había unos sacerdotes, los cuales el hecho de reírte, el hecho de sentir algo bonito, de sentir algo placentero, era pecado, porque te llevaba precisamente a este tema del placer, y decían que era la antesala del pecado. Entonces los monjes, los sacerdotes de esos lugares, pues no se reían, porque si se reían, se flagelaban. ¿Qué es la flagelación? Pues que se pegaban, se daban en toditita la torre para redimir y limpiar sus pecados. Fíjense desde dónde, estamos hablando hace varios siglos, ya viene como que esta confusión de lo que es en realidad un placer bien definido, un placer bien llevado. Entonces, tenemos esta primera idea en la cual sabemos que el placer es gustar, es agradar, y no solamente a los demás. Como lo hablamos en el tema del amor en el podcast pasado, es primero tú date, primero tú amate, primero tú tócate, primero tú descúbrete, para que cuando tengas toda tu información puedas darle a los demás. Si no estás dando fundamentos vacíos, y pues por ahí no va y vienen muchos errores. Fíjense bien, antes de hablar más de todo lo que es el placer, debemos de entender de dónde viene una ideología de uno de los padres del psicoanálisis, o el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, acerca del ello, el yo y el superyo. Ahora me van a entender, porque antes de entrar más a fondo en el placer, quiero hablarles de esto, y van a saber por qué, y es una base psicológica de nuestros primeros padres, por así decirlo, en el psicoanálisis, en la psicología y todo esto, los cuales nos dieron una base, la cual todos la tenemos, pero cada uno de nosotros lo puede tener de manera distinta. Fíjense bien, Sigmund Freud definió que el ello es como esa reserva de energía psíquica que intercede y que lucha todo el tiempo por satisfacer impulsos que son básicos, que pueden ser agresivos, de supervivencia y reproducción, ¿sale? O sea que el ello es el principal detonador del placer, que busca una gratificación inmediata, como por ejemplo los bebés.
Cuando lloran, que bien saben que los primeros momentos de su vida lloran sin lágrimas, es solamente por llamar la atención, porque quieren tener el placer de comida. Ni siquiera saben lo que es satisfacerse como nosotros ahorita, ya que tenemos un raciocinio bien basado. Entonces ellos lo que hacen es llorar para pedir la comida y tener el placer. Eso es el ello inmediato. Pero, ojo, ya cuando somos más grandes, si este ello no es bien considerado, no es bien llevado, es cuando tenemos gente que es bien berrinchuda, que está formada, lo hemos visto en varios videos, en Little Caesars, y no les dan su pizza a tiempo, o no llevan el cubrebocas, y hacen un berrinchote y andan golpeando gente, y andan haciendo tarugada y media. Porque les satisfacían cuando eran niños el ello demasiado rápido, y nunca tenían un choque de decir, ok, me espero, no hay todo, no todo es inmediato. Entonces por eso hay personas que son tan agresivas. Ahora hablemos del yo. Cuando el yo se va desarrollando poco a poco en nuestra vida, se aprende a enfrentarse con el mundo real. El yo es lo que tú estás viendo, es ese mundo real que tenemos enfrente, no es fantasioso. El yo se maneja sobre el principio de realidad, ¿de acuerdo? Aquí estamos basadísimos, que es el aquí y el ahora. Busca la satisfacción del ello, pero de un modo más realista. O sea, tengo mucha hambre, sé que tengo que comer, sé que hay una filota en Little Caesars, pero en mi yo sabe que tengo que esperarme, que sí tengo que tener esa satisfacción del ello para comer, pero tengo que esperarme, hay un tiempo, hay un espacio para todo. Entonces, esta es la instancia del yo, ¿de acuerdo? De cómo las cosas deben de llevarse a la realidad y poco a poco. O sea, si tú tienes bien controlado tu yo, en pocas palabras, tu placer va a ser más largo, no inmediato. Me voy a meter a un tema escabroso. ¿Qué es lo que sucede con los violadores y violadoras? También hay de ambos lados. En el cual, por ultrajar a una chica o un chico, desgraciadamente sí logran un placer inmediato. Pero es corto, es muy pequeño, de hecho es estresante. Y se acostumbran a ese estrés. Pero si tienen un buen desarrollo y logran una pareja como debe de ser, o como lo vimos en el programa del amor, bien consensuado en diferentes partes para poder desahogar esa pasión, ese goce sexual, ese ello, esa pasión se va a ir más extendido, va a ser a largo plazo, y evitar el dolor y la destrucción, lógicamente. Y ahora, ¿qué es el super yo? Para irnos basando bien con toda esta cosa. Es el que considera lo que es realmente tal vez bueno o no, es decir, la conducta. Voy a estar en la fila con el Little Caesars, sé que no puedo hacer tanto relajo porque pues simplemente no tengo que esperar, tengo que hacer que mi ello sea controlado, y mi super yo me dice, y hazlo de manera amable. Si hay una viejita, dale el paso. Si están trapeando, no pises el trabajo de los demás. O sea, es como esa conciencia, es el llevar a bien las cosas. Entonces, si basamos estas ideas, el yo es la realidad, es el aquí, es lo que estás viendo, es lo que estás caminando día a día, que es complicado porque choca con el ello, que es el impulso. Por ejemplo, el ello no es malo, porque el hecho te puede ayudar a la supervivencia. ¿Qué pasaba con nuestros antepasados, los cavernícolas, por allá antes de que llegara una buena conciencia del ser humano? Ellos actuaban solamente con el ello, con la supervivencia, y comían y cazaban, y de ahí llegaba un placer, pero era netamente con la supervivencia. Ya poco a poco, cuando fueron tomando más conciencia, entró el yo, en tener a las manadas, tener a las tribus, y fue llegando más allá. Y luego el super yo, cuando llegaron los líderes, que todavía muchas tribus tienen a los viejitos y a las viejitas como sus líderes, porque son los que más saben y son los que llevan la dignidad, o sea, el super yo. Esa es como la explicación más básica para poder entender qué onda con este tema del placer. Entonces, aquí me acuerdo de una canción de Ricardo Arjona. Yo soy fan de Ricardo Arjona, y critíquenme y díganme todo lo que quieran, pero desde que estaba chiquillo a mí me gusta mucho. Y tiene una canción que se llama Ayúdame Freud. Búsquenla por favor, está muy chida, en la cual te habla de esto, de cómo él sabe que su instinto de tener a su pareja es bonito, y él tiene un conflicto con el yo,
porque su super yo, que es su mamá, que es agresivo, le pide una mujer que no existe, que es demasiado perfecta, y la chica con el que él está pues no tiene estas ideas, no tiene estos paradigmas y tiene una broncota bien grande en su cabeza. Escúchenla, está muy chida, la verdad. Ayúdame Freud, de Ricardo Arjona. Ahora sí, vámonos, ya que entendimos toda esta onda del yo, del ello, el super yo, el placer y toda esta onda, vámonos ahora sí, ¿qué es el placer en la psicología? Fíjense, en el área psicológica, como placer se denomina un estado emotivo que se caracteriza por ser agradable y que condiciona el comportamiento desde los primeros años. Ya lo dijimos, desde pedir la mamila y todo esto. De hecho, les cuento una anécdota. Cuando mi hijo se estaba enseñando a hacer del baño, ustedes saben que ese acto de que el bebé, el chico, vaya al baño, la chica, es complicado porque es su popó, es su creación, es de él o de ella. Y enseñarse a que se vaya por el baño, aparte que les da miedito a muchos de ellos, porque dicen, si se va una parte de mí, que es la popó en este caso, se va una parte de mí por ahí y se la lleva el agua en ese hoyo, en ese remolino del baño, del WC, pues me puede llevar a mí porque se está llevando una parte de mí. Creo que lo están entendiendo porque a veces es tan complicado enseñarle a los niños a ir al baño. Entonces, mi hijo en ese tiempo, cuando se enseñó a hacer del baño y nos dimos cuenta que ya se iba a enseñar, fue porque hizo de la popó. Y le llevó en sus manos, se sacó de su pañal la popó y se la llevó a mi esposa. Porque era su regalo, era como decirle, estoy listo, te regalo una parte de mí y como te la estoy regalando, me estoy quitando de ella y sé que ya puedo deshacerme de ella. Sé que puedo hacerme a un lado de algo mío. Y mi hijo maduró en este instante y pudo hacer del baño, en la taza del baño, y ya dejó los pañales. Fíjense cómo la neta todo esto es muy interesante y cuando lo vamos viendo más a fondo es donde entendemos por qué los niños entran en esta forma, porque a veces lo hacen y a veces no. Ahora entienden por qué cuando tenemos ciertos problemas no queremos soltar ciertas personas, ciertas situaciones, ciertas casas, carros, así nos esté lastimando la persona tóxica, la palabra que está tan de moda ahora, queremos tenerle ahí, porque no hemos aprendido a soltar. Entonces, si les ponemos más a fondo un ejemplo, en la mayoría de las tiendas, por ejemplo, sucede mucho cuando viene el Super Bowl, los mundiales de fútbol y todo eso, ponen a chicas muy guapas en las tiendas para ofrecer las cervezas, la Coca-Cola y todo eso. Y muchas veces los hombres compran simplemente por el sentido del placer de sentirse atendidos. Sí, por una chica guapa, pero también por sentir el mira, que te va a gustar, que te regalo una playera, yo te saco la cerveza, te la pongo ahí en el carrito. Por esa simple atención, ya sienten un placer. Y también pasa con las chicas, sienten un placer y ya sienten una satisfacción. Por eso es que funcionan, funcionan todos estos rollos. Ahora, vamos a hablar un poquito de la dopamina, porque esta es una explosión básica química que es la que nos da todo este sentido del placer. Miren, en cualquier circunstancia del placer, sea de manera natural o con una comida que te guste, o artificial o una droga, se libera el neurotransmisor dopamina. Aunque durante mucho tiempo fue considerado la sustancia química del placer, nuevos experimentos constatan que más que causarlo directamente, lo que hace es incrementar el deseo de sentirlo. O sea que es más o menos como la onda de la cafeína. La cafeína lo que hace es que tú te tomas tu café y tu cerebro, imagínate que tienes una manita con un dedo en tu cerebro y te tomaste un café. Al día siguiente te tomas otro, pero ya tu manita le salieron 2 dedos. Y al tener 2 dedos ya te pide más café. Y en esa manita al siguiente día ya le salieron 3 dedos. Y ya no te es suficiente con 2 cafés, sino ya ocupas más. Y te va ocupando más y más y más. De esta manera funciona toda esta onda de la dopamina. Dando este ejemplo con el café. Y bueno, bien, ya llegamos. Oye, qué rápido llegamos a los 14 minutos. Ojalá les esté gustando este tema. Vamos a darnos un aplauso porque ya llegamos a estos 14 minutos. Y saben que ya estamos creando esta onda de que me aguantan 14 minutos, así que el aplauso es para ustedes. Entonces continuamos ya después de este aplauso con todo este aspecto de la dopamina. Miren, hay un ejemplo muy fácil, se lo atribuyen mucho a los hombres porque hay más
más gente de género masculino en los ejércitos, pero ahora con las chicas ya se ha comprobado que sucede de la misma manera, porque son los mismos químicos y sensaciones muy similares que sentimos en este tema del placer. Ya después podemos entrar a las emociones sentimentales y todo, pero basándonos en el placer netamente, en este ejemplo del ejército, se ha comprobado que en una batalla, que en disparos, que se vea esa adrenalina, los soldados, hombres, tienen una erección, e incluso estando en batalla, sintiéndose triunfadores y en el estrés y matando gente y haciendo a lo que les enseñaron en la guerra, tienen incluso eyaculaciones, porque llegan a ese placer tan extremo, tan fuerte, que llegan a la excitación. Es igual con las chicas militares. De hecho, yo creo que han visto por ahí fotos en internet que Israel, por ejemplo, y toda esa parte del mundo, tiene chicas militares muy bonitas, muy guapas, porque es la atracción. Volvemos a lo mismo, es la atracción. Es esa mezcla entre el placer de decir, wow, está hermosa, pero a la vez me puede matar. Es muy capaz, es ella es súper, no ocupa a nadie más, y no manches, aparte de bella, tiene 20 maneras de matarme con el dedo meñique. O sea, es el sentido del placer. Pero ahora, ¿dónde termina la necesidad biológica, de lo que hablábamos, por ejemplo, de los bebés, y empieza el placer netamente? Miren, en biología hay que distinguir entre dos tipos de motivaciones, que es la homeostática, que son la de el placer netamente porque tienes que sustituir o tener, o ¿cómo decirlo?, tapar una necesidad, como el hambre o la sed, ¿de acuerdo? O sea, son necesidades vitales, para que me entiendan. Y luego son las incestivas. Las incestivas, que son básicamente en buscar el placer por buscarlo, por sentirte bien, por sentirte a gusto. Entonces, ejemplo rápido: tomar agua en medio del desierto para sobrevivir. Estás luchando, estás buscando un oasis. Entonces, eso es sobrevivir, eso es homeostática, para que me entiendan. Perdón, de repente se me traba la lengua. Pero es una forma de sobrevivir, de llegar a ese placer para netamente sobrevivir. Y luego, el otro ejemplo es que estás en un evento deportivo, en un concierto, en lo que tú quieras, y te compras una cerveza o un refresco que está 200, 300, 400% más caro de lo normal, pero lo compras simplemente porque puedes, porque quieres, por el éxtasis del momento, por la música, por la persona que estás viendo, por el placer. ¿De acuerdo? Por ese placer, esa necesidad de simplemente sentir placer por sentirlo. Entonces, a lo largo de la evolución, la naturaleza ha logrado que el cuerpo no enferme, lógicamente. Asocian las necesidades vitales también en un intento de placer. Fíjate, yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, chicos y chicas, que yo me enfermaba muchísimo, Y un día me sentía mal, pero tenía una temperatura horrenda. Yo tenía como 11 años, yo creo. Y me llevó mi mamá al hospital. No sé qué me inyectaron. La verdad, yo creo que hasta pipí de burro, no sé, la verdad. No sé qué me inyectaron. Pero en cuestión de un minuto, ¡fum! O sea, de sentirme del nabo, sentirme súper mal, me sentí automáticamente bien. En menos de 1 minuto y medio, 2 minutos, la temperatura bajó de tal forma que, hombre, fue un placer, un disfrute, un descanso. No, hombre, que me sentí genial, me sentí invencible, porque logré un placer, en un bienestar intenso, que fue de golpe. Por eso es que a muchas personas que consumen drogas como la cocaína, que no se lo deseo a nadie, no lo hagan, por favor, logran un placer inmediato, porque la química de estas drogas te llevan a una bomba de sensaciones en tu cuerpo, que después ya te daña el cerebro, tu sistema nervioso, tus capacidades cognitivas, pero bueno, eso no te lo cuentan, ¿verdad? Como dice por ahí, nunca te voy a vender un refresco caliente, ¿verdad? Pues ¿quién me lo va a comprar? Tiene que ser frío y bonito. O sea que hay que vender el producto de otra manera. Entonces, esto da lugar después, continuando con el tema, con los mecanismos del placer que se disparan sin que detrás haya una necesidad biológica básica. O sea, ya la evolución del ser humano ha hecho que el placer no tenga atrás una necesidad, como ya lo vimos antes con los cavernícolas o los bebés, sino simplemente por disfrutar, como es la música. Tú vas a un concierto y recibes arte, ya sea visual por el artista que estás viendo, el baile, como sea,
pero recibes un placer. Ya es una evolución del placer netamente la música, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿se puede perder esa capacidad de sentir placer? Sí se puede. Hay una palabra que se llama anedonia, que es la incapacidad para sentir placer. Generalmente esto es patológico. Con la vejez o enfermedad falla el cerebro también y decaen las motivaciones. Perdemos esa capacidad de experimentar placer, experimentar cosas nuevas, de buscar esa... ¿Cuántas veces has logrado algo en tu vida, aunque sea pequeño? Y no manches, sientes un placer de por fin lo logré, o cuando logras hacer un videojuego o algo, lo que tú quieras, y logras un placer por haberlo logrado. Miren, los químicos la verdad es que sí te dominan el cuerpo de pie a pa, como con los medicamentos que te hablé hace ratito en mi caso, o en este caso con los viejitos, que ya la dopamina, la vejez, ciertas conexiones neuronales ya no están bien, y pues ya esa capacidad de placer ya no la tienen, ya no la generan tan fácil. Han visto, yo creo, experimentos ahí en YouTube, en los cuales han llevado niños a asilos, y los viejitos de estar ahí sentados, no platican con nadie, caras alargadas, llegan los niños y ¡pum!, les explota esa sensación de cuidado, de paternidad, del abuelito, del placer, de que el niño corre, ríe, les canta, les grita, les juega, y se levanta su placer. Automáticamente, de manera, parece hasta como mágica, se destapa su placer. Pero porque son, volvemos a lo mismo, pequeños detonantes, en este caso naturales, los cuales hacen que estos viejitos vuelvan a sentir un placer. ¿De acuerdo? O sea, el sentir bonito. Porque el sentir bonito, el sentir rico, lo quiere sentir más bonito constantemente. Por eso es que las primeras civilizaciones sobrevivían con el simple hecho del placer, como lo platicábamos. Imagínense, platicábamos en algunos programas atrás, creo que fue en el programa de superhéroes de las babas de Pavlov, en el cual decíamos que imagínense ese primer cavernícola que mató a ese mamut. No, hombre, era el Superman de esos tiempos. Imagínense el placer que sintió, no, hombre, fue tremendísimo. Ahora, vamos a dividir estos temas del placer porque hay diferentes. Empecemos por el físico. El placer físico es aquel que resulta de la satisfacción de las necesidades del organismo y que se puede experimentar a través de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute que produce comer un buen, riquísimo plato de comida o tener relaciones sexuales. Así de fácil. Ese es el placer físico, ¿de acuerdo? Las personas que disfrutan una buena relación sexual tienen un placer muy bueno. De hecho está el sexo tántrico. Después lo vamos a hablar en un programa. Fíjense que es un tema muy interesante, lo que es el sexo tántrico. Y sí, la verdad, puedo darles algunos tips acerca de eso. Y la verdad es muy bonito. Entonces ese es el placer físico, ¿de acuerdo? Está muy facilito. Ahora el placer psíquico, o sea mental, es aquel que se experimenta a nivel mental y que está asociado con sentimientos que producen la felicidad y el bienestar, el sentirte chido, como el humor, la alegría, el recreo, de estar un ratito alegre, sin necesidades, sin tareas, el sentimiento de equilibrio y serenidad. Por eso es que las personas netamente religiosas, cuando están rezando y están en este aspecto de serenidad, se sienten a gusto, se sienten bien y llegan a un placer no sexual, aunque miren, sí hay ciertas semejanzas sexuales con diferentes imágenes religiosas, no solamente cristianas, católicas, evangélicas, sino también musulmanas, hinduistas, y no es una burla hacia el Dios o la preferencia que tengas, no, simplemente psicología, ¿de acuerdo? Después lo vamos a ver en un tema. Estos temas, chicos, chicas, son tremendos, son grandísimos. Entonces, cuando tú estás en la playa, recordando un buen momento, recordando algo bonito con amigos, con tu pareja, contigo mismo, simplemente, o contigo misma, te da una sensación de placer. ¿Qué sucede en la película de Ratatouille? Cuando el que es el juez de comida, el que va y juzga a los restaurantes en su comida, limpieza, todo ese relajo, cuando le da precisamente Remy, el ratoncito, si no me equivoco del nombre, le da al juez el ratatouille, que es como una sopita de verduras, ese es el ratatouille. Y en esa escena se ve cómo prueba el ratatouille y se transporta a su infancia. Así se ve como él al comer ve que llega como lastimado, como que se cayó en la calle, tuvo un mal día, llega con su mamá y recibe el ratatouille, o sea la comidita,
y se siente placentero, se siente a gusto, se siente en protección. Por eso es que se ve en la caricatura, en esta película, que se siente bien, que incluso hasta llega como en un shock de no manches. Me recordó lo placentero y bonito que era que mi mamá estuviera conmigo, me chiqueara y me diera este caldito de verduritas. Eso también lleva al placer, ¿de acuerdo? Lleva a un estilo pasional, pero no pasional sexual. Sí, ahora sí es netamente psicológico mental de lo que es un disfrute, ¿de acuerdo? Ahora vámonos a lo que es el placer emocional. Es aquel que proviene de los sentimientos de amor y afecto que se tiene por la familia, los amigos, la pareja, así como por sentirse socialmente aceptado y apreciado por otras personas. Y híjoles, acuérdense que nosotros somos seres sociales por naturaleza. Son pocas las personas las cuales sí están como cuando ponemos el nacimiento en Navidad, que está ¿cómo se llama? El que vive allá en la montaña, que según siempre está solito allá. Son pocos, las personas que viven de esa manera. La mayoría tienen ciertos problemas psicosociales, por eso están alejados de la sociedad. Pero recordemos, como les decía, que somos seres sociales. Entonces, ¿qué sucede ahorita con este boom de las redes sociales? Cuando una chica o un chico ve que tiene muchísimos likes en sus publicaciones o muchísimos comentarios, se siente bien, siente un sistema de placer y de aceptación. Y a veces esto puede ser malo porque es un placer ficticio si hablamos de redes sociales, porque pocos son los que sí conocen a este TikToker, YouTuber, Instagramero, lo que tú quieras. Y ese placer, como dijimos en el tema anterior, es un placer corto, no es a largo plazo. O sea que está sustituyendo un placer de tu yo mal hecho y no debe de ser. Pero bueno, hablemos ahora de placer estético. ¿Qué es la estética? O sea, es tu físico. Es aquel que se produce de la apreciación de la belleza en un sentido artístico. En este sentido, se puede experimentar en la contemplación de una obra de arte, del teatro, de una pintura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay personas las cuales saben mucho de arte, mis respetos para ellos, y van a ciertas exposiciones de arte y están viendo una pintura. Y tú puedes verla y decir, no manches, para mí parece una mancha en la pared. Pero para esa persona le recuerda un proceso de su vida, algo que le sucedió, que puede ser placentero o no placentero. Porque también hay gente que le gusta el arte por recordar un evento no placentero de su vida o de otra vida o de algún tema que sabe. Y el hecho de tenerlo en su sala, en su biblioteca o simplemente contemplarlo en algún lugar donde estén estas pinturas, le produce un placer de control. De sé que estás ahí, sé que me recuerdas algo malo, pero te controlo, te puedo ver, no me dañas. Es que miren, cada persona, como lo hemos platicado, somos diferentes, somos muy diferentes. Y vamos a percibir el placer, la necesidad, el goce, el dolor, la agresividad, todo, de manera muy diferente. ¿De acuerdo? Entonces el placer sí es un tema muy básico de todos los seres humanos, porque mediante el placer logras desde dinero, desde amistades, desde sentirte a gusto, sentir enfermedades, ver hasta dónde está mal tu proceder, tu forma de actuar. Por eso este tema de placer es importantísimo. Y pues bueno, chicos y chicas, nos despedimos. ¿Qué les parece si la dejamos hasta aquí con el tema del placer? Pero, ¿qué les parece si el próximo podcast hablamos de las parafilias? De todas las filias que tienen que ver con el placer, porque todas tienen que ver con el placer. Y hablamos de varias que tengo aquí en el tintero, que son muy interesantes. Y ya que hablamos del yo, del ello, el superior, el psicoanálisis, los cavernícolas, la época del oscurantismo, cómo se dividen los placeres desde estético, emocional, podemos hablar de las filias y todo esto, que es un tema muy interesante. Pues bueno, chicos y chicas, me despido. Muchas gracias por habernos escuchado. Cuídense mucho. Bye bye. Cuídense. Bye bye.